de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado, hoy con otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 27 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Éfeso y me acompaña el pastor Orlando González, y con corazón abierto pidámosle a Dios bendición a través de la oración. Eterno y amado Padre, danos tu presencia, unge nuestra mente con el toque divino y que nosotros podamos recibir tu palabra y ser entronizada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras Apolos predicaba en Corinto, Pablo cumplió su promesa de volver a Éfeso. Había hecho una breve visita a Jerusalén y había pasado algún tiempo en Antioquía, el escenario de sus primeras labores. Desde allí viajó a través de Asia Menor, andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, visitando las iglesias que él mismo había establecido y fortaleciendo la fe de los creyentes. En el tiempo de los apóstoles, la porción occidental de Asia Menor se conocía como la provincia romana de Asia. Éfeso, la capital, era un gran centro comercial. Su puerto estaba atestado de barcos y en sus calles se agolpaban gentes de todos los países. Como Corinto, ofrecía un campo promisorio para el esfuerzo misionero. Los judíos esparcidos ampliamente, ahora en todos los países civilizados, esperaban en general el advenimiento del Mesías. Cuando Juan el Bautista predicaba, muchos en sus visitas a Jerusalén, en ocasión de las fiestas anuales, habían ido a las orillas del Jordán para escucharle. Allí habían oído a Jesús proclamando como el prometido. Habían llevado las nuevas a todas partes del mundo. Así había preparado la providencia, el terreno, para las labores de los apóstoles. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró 12 hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista, y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero en la misma sinceridad y fe estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron: ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues soy bautizado?, preguntó Pablo. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en la tierra y de su cruel muerte en la ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizaría poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido en el día del Pentecostés. Con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también
el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Fue abrigado un espíritu humilde y susceptible a las enseñanzas, como estos hombres adquirieron la experiencia que los habilitó para salir como obreros al campo de la mies. Su ejemplo presenta a los cristianos una lección de gran valor. Muchos hacen tan solo poco progreso en la vida divina porque tienen demasiada suficiencia propia para ocupar la posición de alumnos. Se conforman con un conocimiento superficial de la palabra de Dios. No desean cambiar su fe o práctica y por ende no hacen esfuerzos por adquirir mayor conocimiento. Si los seguidores de Cristo buscaran con fervor la sabiduría, serían guiados a terrenos ricos de verdad, que ahora desconocen enteramente. El que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. Puede ser humilde y sin talentos al parecer. Sin embargo, si con corazón amante y confiado obedece toda indicación de la voluntad de Dios, sus facultades se purificarán, ennoblecerán y vigorizarán, y sus capacidades aumentarán. A medida que atesore las lecciones de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada y será capacitado para hacer de su vida un honor para Dios y una bendición para el mundo. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hoy son demasiados los que ignoran, tanto como los creyentes de Éfeso, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee el crecimiento y la producción de flores y fruto. Así el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que los recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. El autor de esta vida espiritual es invisible, y el método exacto por el cual se imparte y sostiene esta vida está más allá de la facultad explicativa de la filosofía humana. Sin embargo, las operaciones del Espíritu están siempre en armonía con la palabra escrita. Lo que sucede en el mundo natural pasa también en el espiritual. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. Así, la vida espiritual es sostenida por el uso de los medios que la providencia ha provisto, para que el seguidor de Cristo crezca hasta convertirse en un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Debe comer del pan de vida y beber del agua de la salvación. Debe velar, orar y trabajar y prestar atención en todas las cosas a las instrucciones de Dios consignadas en su palabra. La experiencia de esos conversos judíos tiene todavía otra lección para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Seguían creyendo graves errores, pero cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor
y al dar ese paso hacia adelante, cambiaron sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida. Como señal de ese cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. Según su costumbre, Pablo había comenzado su trabajo en Éfeso predicando en la sinagoga de los judíos. Continuó trabajando allí por 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Al principio fue recibido favorablemente, pero como en otros países, pronto fue combatido violentamente. Algunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del camino delante de la multitud. Como persistían en rechazar el evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. El Espíritu de Dios había obrado con Pablo y por medio de él en sus labores por sus compatriotas. Se había presentado suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la verdad. Pero muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad y rehusaron ceder a la evidencia más concluyente. Temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de esos opositores de la verdad, Pablo se separó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta, continuando sus instrucciones públicas en la escuela de Tirano, un maestro de cierta distinción. Pablo vio que se estaba abriendo delante de él una puerta grande y eficaz, aunque eran muchos los adversarios. Éfeso era no solamente la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sensuales dominaban en su abundante población. Bajo la sombra de sus templos se amparaban criminales de todas clases y florecían los vicios más degradantes. Éfeso era un centro popular del culto de Diana. La fama del magnífico templo de Diana de los efesios se extendía por toda Asia y el mundo. Su sobresaliente esplendor era el orgullo, no solamente de la ciudad, sino de la nación. El ídolo que estaba en el templo había caído del cielo, según la tradición. En él estaban escritos caracteres simbólicos que se creían poseían gran poder. Los efesios habían escrito libros para explicar el significado y uso de estos símbolos. Entre los que habían estudiado detenidamente estos costosos libros, había muchos magos que ejercían una influencia poderosa sobre los supersticiosos adoradores de las imágenes que estaba en el templo. El apóstol Pablo, en sus trabajos en Éfeso, se le dieron señales especiales del favor divino. El poder de Dios acompañaba sus esfuerzos y muchos eran sanados de enfermedades físicas. Hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llegaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Estas manifestaciones de poder sobrenatural eran mayores que todas las que se habían visto alguna vez en Éfeso, y eran de tal carácter que no podían ser imitadas por la habilidad de los prestidigitadores o los encantamientos de los hechiceros. Como estos milagros eran hechos en el nombre de Jesús de Nazaret, el pueblo tenía oportunidad de ver que el Dios del cielo era más poderoso que los magos que adoraban a la diosa Diana. Así exaltaba el Señor a su siervo, aún delante de los idólatras mismos, inmesurablemente por encima del más poderoso,
y favorecido de los magos. Pero aquel a quien están sujetos todos los espíritus del mal, quien había dado a su siervo autoridad sobre ellos, había de avergonzar y derrotar aún más a aquellos que despreciaban y profanaban su santo nombre. La hechicería había sido prohibida por la ley de Moisés, bajo la pena de muerte. Sin embargo, de tiempo en tiempo había sido practicada secretamente por judíos apóstatas. En el tiempo de la visita de Pablo a Éfeso, había en la ciudad algunos de los judíos exorcistas vagabundos, quienes al ver las maravillosas obras hechas por él, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fue hecha una prueba por 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes. Al hallar a un hombre poseído por un demonio, le dijeron: «Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica». Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. De este modo se dio una prueba inequívoca de la santidad del nombre de Cristo y el peligro a que se expone el que lo invoque sin fe en la divinidad de la misión del Salvador. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Ahora se revelaron hechos antes escondidos. Al aceptar el cristianismo, algunos de los creyentes no habían renunciado completamente a sus supersticiones. Hasta cierto punto continuaban practicando la magia. Ahora, convencidos de su error, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aún algunos de los mismos hechiceros fueron alcanzados por esta buena obra, y muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Al quemar estos libros de magia, los conversos efesios mostraron que ahora aborrecían las cosas en las cuales se habían deleitado una vez. Era por la magia como habían ofendido especialmente a Dios y puesto en peligro sus almas, y contra la magia manifestaron tal indignación. Así dieron evidencia de su verdadera conversión. Estos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de otros, habían renunciado al reino de las tinieblas, y para destruir su poder no vacilaron entre ningún sacrificio. Así la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. Por esta manifestación del poder de Cristo, se ganó una poderosa victoria en favor del cristianismo en la misma fortaleza de la superstición. La influencia que tuvo fue más extensa de lo que aún Pablo comprendía. Desde Éfeso, las nuevas se extendieron ampliamente y se dio un poderoso impulso a la causa de Cristo. Mucho después que el apóstol mismo hubiera terminado su carrera, estas escenas vivían en la memoria de los hombres y eran el medio de ganar conversos para el evangelio. Algunas personas alientan la creencia de que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX. Pero la
palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que se practica la hechicería en nuestro tiempo, tan seguramente como en los días de los magos de la antigüedad. El antiguo sistema de magia es, en realidad, el mismo que ahora se conoce con el nombre de espiritismo moderno. Satanás halla acceso a miles de mentes presentándose bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Las sagradas escrituras declaran que los muertos nada saben. Sus pensamientos, su amor, su odio han perecido. Los muertos no se comunican con los vivos, pero fiel a su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la dirección de la mente. Por medio del espiritismo, muchos de los enfermos, los enlutados, los curiosos, se están comunicando con los malos espíritus. Todo lo que se atreven a hacer esto están en terreno peligroso. La palabra de verdad declara cómo la considera Dios. En los tiempos antiguos pronunció él un severo juicio contra un rey que había enviado a pedir consejo a un oráculo pagano. ¿No hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Balzebú, dios de Crón? Por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que subisteis no descenderás, antes morirás ciertamente. Los magos de los tiempos paganos tienen su contraparte en los medios espirituales, los clarividentes y los adivinos de hoy en día. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están todavía extraviando a los hijos de los hombres con sus palabras mentirosas. Si se discurriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde quiera se ejerce una influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios. Está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que se den cuenta, la mente se confunde y el alma se contamina. El pueblo actual de Dios debería prestar atención a la amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Querido amigo, querido hermano, hoy el Dios del cielo presenta a nosotros de manera clara que Satanás hará todo lo posible para desviar nuestra atención de su palabra y de Él como nuestro Señor y como nuestro Rey. Hoy se presenta disfrazado de otras maneras sutiles que traen a nosotros el engaño. Busquemos lo que es de Dios y dejemos de lado todas esas otras cosas que nos alejan de su gracia y de su poder. Oremos. Amoroso Padre, agradecido Señor, porque en tu palabra podemos ver cuán maravilloso eres y cuánto tú nos proteges del mal. Reprende al enemigo donde quiera que esté y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre glorioso de Jesús lo decimos. Amén. Amén. Esto ha sido otro mensaje al pequeño rebaño. Compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Bendiciones.